Según San Lucas, capítulo 23, al verso 34. Y mientras lo hablamos, me gustaría que el texto estuviese puesto en la pantalla, luego lo cambiamos. Lucas 23, verso 34. Generalmente nuestra tendencia en una experiencia como la que celebramos en la mañana de hoy es mirar hacia la cruz y contemplar el cuerpo de Jesús molido y crucificado en el madero por nosotros. Sin embargo, a mí me gustaría en esta mañana que pudiéramos reflexionar sobre algo también extraordinariamente trascendente. ¿Qué sucedía en el cielo mientras Jesús moría en la cruz? ¿Qué acontecía en el cielo mientras Él derramaba su sangre en el madero por nosotros? Desde luego, no hay planteamiento teológico, escritural, que nos pueda detallar los eventos que pudieron haber estado suscitándose en el cielo mientras Jesús pendía de la cruz. Sin embargo, las palabras dichas por Jesús en la cruz nos pueden ayudar en alguna medida a entender qué estaba pasando en el cielo. ¿Qué cosas podían estar aconteciendo en la presencia del Padre? Desde luego, a partir de ahí es que se deduce lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Sin lugar a dudas, mientras Jesús pendía de una cruz y todo acá era caos, unos discípulos a distancia, un discípulo también en medio de una desgracia como resultado del dolor de su traición. Otro discípulo corriendo tal vez por algún lugar, llorando y gritando la tragedia de haberle negado. Un grupo de mujeres también a cierta distancia, llorosas y quebrantadas por la pérdida de su rabí, de su maestro. Sin lugar a dudas, dentro de ese cuadro que se contempla frente a la cruz, el cuadro de una multitud burlona, desafiante, haciendo increpos, insultos a la figura de Jesús, algo tenía que estar sucediendo en el cielo. Y me parece que en el cielo debió haber una tremenda expectación, porque quien murió en la cruz no fue Dios. Quien murió en la cruz fue el hombre. Y desde luego era el hombre que representaba a Dios. Ya había habido un incidente con mucha antelación con respecto al grave problema de la humanidad, porque la Biblia dice que Dios hizo a Adán conforme a su imagen y semejanza. Con respecto a Jesucristo, Él lo hizo no desde el punto de vista como Adán, sino más bien que Él hizo de Jesús
su propio ser, su propia vida. Así es que en el cielo tenía que haber una gran expectación, tenía que haber un silencio profundo, tenía que existir un temor increíble, porque aquel que pendía de la cruz era precisamente el Verbo encarnado de Dios, pero muriendo en naturaleza humana. Y si bien es cierto, en Adán, que fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, hubo un caos, hubo una desgracia, imagínese qué podía suceder en el Calvario. Si Jesús fallaba, todo se iba al suelo. Si Jesús cometía un error, todo podía desaparecer. Si Jesús volvía a fallar, como falló Adán, la humanidad quedaría a expensas de la muerte eternamente y para siempre. Así es que en Jesús había una gran responsabilidad, y en el cielo debió haber habido una grande y terrible expectación. Cuando Jesús llegó a la tierra, la Biblia dice con perfecta claridad que el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Pero hay un dato interesante que vemos a través de la trayectoria del ministerio de Jesús, y es que por 3 años y medio Jesús estaba claro de quién era Él y cuál era su misión. Pero sin embargo, dentro del proceso de su interacción se revela algo más de Jesús, y es que Él no quería morir. Y el no querer morir podía representar una gran preocupación en el cielo. El que Él no quisiera morir podía representar una gran preocupación para la redención de la humanidad. De hecho, ya Él le había pedido al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Así es que desde el trono, desde el cielo mismo, Dios estaba observando a su Adán predilecto, pero estaba observando a su Adán predilecto porque había declarado que ese que vendría de él, que saldría de él, obviamente daría la victoria al Adán que él amaba, que era a la humanidad. Por lo tanto, el Cristo que salía de él, el que era consustancial con el Padre, el Cristo, el Verbo hecho carne, que vino para redimir a la humanidad, estaba ahora pendido de la cruz y corría el mismo riesgo que el Adán del huerto del Edén, que en un momento dado, simple y llanamente, perdió de perspectiva el propósito de Dios en su vida. Ahora bien, Jesús pendido de la cruz, ese escenario era observado desde la misma sala de la divinidad. Su rostro estaba lacerado, estaba desfigurado, era un espectro sangrante. La Biblia lo describe diciendo que su parecer era sin hermosura, que su rostro estaba totalmente desfigurado. Y ese rostro desfigurado había sido como consecuencia de cada golpe, de cada esputo, de cada maldición. Pero Él era consustancial con el Padre. Él era el Verbo encarnado de Dios. En la cruz moría el hombre, pero ese hombre que moría en la cruz fue el Verbo
que se encarnó para representar a Dios entre la humanidad. Así es que cada golpe, cada esputo, cada maldición era sentida por Dios. Yo no sé si alguna vez usted ha vivido la experiencia de ver golpeado o golpeada a su hija, y de seguro no escapa de su mente el pensar que usted hubiera preferido que esos golpes los dieran a usted, porque llana y sencillamente ha entendido que el dolor en usted es mayor que el dolor en su hijo o en su hija. Cada golpe que vivió Jesús en el proceso de la cruz, cada maldición que recibió, fue sentida por el Eterno. Así es que, ¿qué sucedía en el cielo el día que Cristo murió en la cruz? Sin lugar a dudas, el cielo estaba indignado. Dios había enviado a su Hijo para que el mundo le recibiera, y la sociedad le estaba despreciando. Dios lo había enviado para que el mundo le adorara, y el mundo le estaba maldiciendo. Así es que Jesús tuvo que haber percibido en la cruz de que algo podía suceder como resultado de aquella indignación que él podía entender. El Padre estaba viviendo en el cielo. Pero note bien, de repente el Hijo y el Padre conversaron. El Hijo y el Padre se comunicaron, y el Hijo le responde al Padre diciéndole: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como queriendo decir, la redención comienza a través de un perdón. Si el cielo estaba indignado por lo que a Jesús le sucedía en la cruz, el mensaje de Jesús es claro y es evidente. Si vamos a cumplir al pie de la letra el proceso de la redención humana, la redención comienza a través de una expresión de perdón.